Agradezco la presencia en el programa de Marta Bárcena, embajadora eminente de México y ex embajadora de México en Estados Unidos, para conocer su opinión sobre la Cumbre de las Américas y particularmente sobre la ausencia del presidente López Obrador, quien decidió enviar al canciller Marcelo Ebrard como representante de México en la cumbre continental. Marta, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Guillermo, a ti y a todo tu auditorio, es un placer conversar contigo de temas que es para el público, de temas internacionales. Comienzo con la decisión del presidente de no asistir. Yo creo que fue una oportunidad perdida por muchos sentidos, Guillermo. Una oportunidad perdida porque la cumbre, al tener lugar en Los Ángeles, la ciudad con más hispanos y sobre todo con más mexicanos, pues el presidente López Obrador perdió la oportunidad de ser la figura central. Imagínate una reunión del presidente de México con su comunidad ahí en Los Ángeles, con la fuerza que significa esa comunidad, con la fuerza de esa comunidad a la que él hace referencia y con la que sin embargo no se ha reunido. Se ha encontrado pocas veces cuando ha ido a Washington, de lejos, de Nueva York. En Nueva York se encontró con ella. Entonces, hay una primera oportunidad perdida. Y yo creo que los americanos, justamente la administración Biden, la planeó en Los Ángeles, o se podría decir así, como un guiño a México. Y ese guiño a México no se entendió o no se aprovechó. ¿Sí? Segundo, una oportunidad perdida porque ayer estaba escuchando yo a Gabriel Boric, el presidente chileno, que también defendía la misma y defiende la misma posición de México. Hay que invitarlos a todos los países del continente y decirles en su cara, señores, ustedes están violando los derechos humanos y esto no es posible. O sea, él fue a defender la misma posición que el presidente, pero en la mesa, en la tribuna de la Cumbre de las Américas. Y yo creo que eso hubiese tenido más impacto y el poder tener ese debate sobre por qué y en qué condiciones los americanos queremos regímenes democráticos y que protejan los derechos humanos. Que iba a haber muchas diferencias de opinión y que hay muchos que dicen que también en Estados Unidos se violan los derechos humanos. Los mexicanos somos los primeros en saberlo por la violación de derechos humanos y laborales que hay de nuestros trabajadores en esos países. Pero por eso se siente uno a la mesa y discute los temas. Tercero, una oportunidad perdida porque se concentró el debate sobre quién debe ir o no, quién debe participar o no, y no sobre el fondo de los temas que interesan a la región. Democracia y derechos humanos, pero también desigualdad. Cómo hacer la región más inclusiva, es la región más desigual del mundo, no la más pobre, pero sí la más desigual. También ha crecido la pobreza por la pandemia, cómo combatir esa pandemia, y si seguimos abundando por muchas razones, hubo una oportunidad perdida. Y hoy en la mañana leía yo una entrevista con el ex embajador nicaragüense ante la OEA que renunció denunciando al gobierno de Daniel Ortega y diciendo, mira, tú no le mandas a tu canciller a tu vecino y luego el canciller no debe sobreactuarse. Entonces, esto lo digo ya no como mi opinión, sino cómo están siendo percibidas las cosas por otros países, la situación por otros países, y también la manera en que el gobierno de México dijo no va el presidente, que el presidente dijo que no, pues causó una reacción negativa en el Congreso de los Estados Unidos, y ayer era hasta la broma en varios programas de televisión americanos, ¿no? Unas bromas quizás de mal gusto, otras más simpáticas, decían, bueno, pues no vino quien iba a traer muy a la fiesta, ¿no? Haciendo referencia a la importancia ya que la comida mexicana ha adquirido en los Estados Unidos. Sí, te escucho y he escuchado otras voces refiriendo que no es que se critique el planteamiento del presidente López Obrador en el hecho de que debería ser una cumbre incluyente y que deberían estar invitados todos los países para una discusión abierta entre todos. En eso parece estar de acuerdo la mayoría de los analistas. En lo que la mayoría está en desacuerdo es en el hecho que
que tú señalas, que el presidente haya desaprovechado esta increíble oportunidad para ir a decir eso a la mesa de la cumbre ante el anfitrión y ante todos los países asistentes, porque su voz habría sido más escuchada y su posicionamiento se habría multiplicado. Ahora bien, déjame preguntarte, Marta, este desaire que así se interpreta por parte del presidente López Obrador hacia el presidente Joe Biden, ¿qué impacto puede tener en la relación entre México y Estados Unidos? Mira, la relación entre México y Estados Unidos es tan importante y tan fuerte para ambos países que creo que los dos gobiernos harán el mejor esfuerzo para minimizar los daños, que es algo, ¿no?, que se usa mucho en la terminología de ciencia política, de relaciones internacionales. Vamos a hacer control de daños, minimizar los daños, y de ahí la información que hizo pública el presidente y ratificó la Casa Blanca de que en julio se reunirán en Washington. Dicho esto, lo que hay que entender es Estados Unidos. Estados Unidos no tiene, a pesar del poderío del poder de los Estados Unidos, tiene un sistema político con otros polos de poder igualmente fuertes e importantes, entre ellos el Congreso. Y creo que la imagen de México en el Congreso ha sido afectada por esta decisión y por la manera en que se manejaron los temas. Hay que ver las reacciones con las que yo no estoy de acuerdo de los senadores estadounidenses, pero sin embargo, ¿por qué lo hicieron y el tono en que lo hicieron, no? Menéndez más comedido, Marco Rubio, el senador cubano-americano por Florida, nada comedido, pero eso nos da un indicativo de cuál es el sentir bipartidista, cuando menos en el Senado de los Estados Unidos. Y por lo que yo conocí, traté a varios congresistas del caucus hispano, especialmente mexicano-americanos, me puedo imaginar que tampoco están muy contentos, pese a que varios de ellos pidieron a la administración Biden y Cuba, Nicaragua y Venezuela para discutir en los términos que ya describí la situación de democracia y derechos humanos ahí. Yo creo que también no es una buena señal y no ha sido bien percibido esto por el sector empresarial. Ellos, claro, funcionan con base en la rentabilidad de sus empresas, pero la suma de las señales de no respeto a los contratos, de que ellos interpretan que las medidas que está tomando México en el sector energético son contrarias al TEMEC, y ahora esto, no estar. El presidente de México estaba programado para hablar con los CEOs que participaban, con los directivos que participaban en la parte de la cumbre que correspondía a los empresarios. México deja espacios que no se pueden cubrir, y por más bueno que sea un secretario de Relaciones Exteriores, se llame, nunca será lo mismo que la presencia del presidente mexicano a los que los mexicanos elegimos. Entonces, yo creo que en ese sentido sería iluso pensar que las relaciones bilaterales no van a tener impactos. Sí van a tener impactos. ¿Cuáles, cómo y en qué tiempos? Eso es lo que vamos a ver en el futuro inmediato, pero por lo pronto ya traemos frentes abiertos con el Congreso, con los empresarios, con ciertos sectores del propio poder ejecutivo, y te digo, y la oportunidad perdida de haber estado con la comunidad mexicana en Los Ángeles, con el gobierno de California, el gobernador Newsom, que puede ser un candidato a la presidencia por los demócratas, tiene una simpatía especial por México y ya no se le vio. Digamos que habrá muchos otros países y jefes de Estado que no entiendan también la posición mexicana. Bueno, esto que estás diciendo, embajadora Marta Bárcena, me lleva a preguntarme qué expectativas podemos tener de la reunión que muy probablemente sostendrán en el mes de julio el presidente Biden y el presidente López Obrador, cuando, según ha anunciado el propio presidente de México, visite Washington para una reunión bilateral. ¿Qué expectativas podemos tener? Por lo pronto, mi expectativa inmediata es que yo creo que van a tener que negociar la agenda. O sea, para una reunión así se negocia todo el protocolo. Yo me acuerdo cuando la visita del presidente López Obrador a Trump, parte de los temas que yo negocié con los americanos fue no preguntas intempestivas
y no ninguna referencia al muro. Y si hay referencia al muro, la delegación de México se sale. ¿Qué quiero decir con los temas de la agenda? El presidente ha dicho que le va a plantear al presidente Biden el modelo de integración hemisférica que él quiere para el continente. Dice, respetuoso de la soberanía al estilo Unión Europea. Yo ya he dicho que eso es una contradicción per se, porque el modelo de integración de la Unión Europea está basado en el respeto a la democracia y los derechos humanos, entre otras cosas, y como base fundamental. Mientras que la vocera de la Casa Blanca dijo que en la reunión se va a tratar la aplicación de los acuerdos de la cumbre. Vamos a ver finalmente qué acuerdos salen, y entonces ahí ya de entrada ya estamos viendo dos ópticas diferentes sobre las conversaciones que pueden tener los presidentes. Creo que es muy pronto para decidir cuáles son los temas, y los temas siempre pues típicos de la relación bilateral, cómo está el estado de la relación económica, comercio e inversión, cómo están las cuestiones migratorias, cuál es la contribución yo diría que es muy importante poner sobre la mesa la enorme contribución de la comunidad mexicana a la economía de los Estados Unidos, no solo a la de México, y los temas pendientes y muy delicados de cooperación en materia de seguridad, Guillermo. La verdad es que vamos a esperar a ver cómo se construye la agenda y cuáles son los temas que los dos gobiernos acuerdan incorporar, y luego ojalá no pase esto que hemos visto en algunas ocasiones, que no hay un comunicado conjunto y cada país dice lo que más le conviene decir respecto al contenido de la reunión. Pero bueno, eso vendrá en julio y habrá oportunidad de platicarlo. Por lo pronto agradezco mucho tu tiempo y tu disposición para platicar con nuestro público acerca de este tema sin duda relevante para nuestro país. Marta Bárcena, embajadora eminente de México, muchas gracias y un gusto hablar contigo como siempre. Muchas gracias, Guillermo. Siempre es un gusto tratar temas internacionales y que la audiencia mexicana esté cada vez más enterado de ellos. Es un privilegio. Interesantes puntos de vista de Marta Bárcena, embajadora eminente, siempre sobre estos temas. Enseguida, dictan prisión al líder de la Luz del Mundo en Estados Unidos.